Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy decidí preparar un tutorial sobre el análisis de las oraciones compuestas. Ya preparé uno sobre el análisis de las oraciones simples, pero evidentemente varios de ustedes me han estado pidiendo el análisis de oraciones compuestas, que es lo que vamos a aprender hoy. Vamos a comenzar con la definición de lo que es una oración compuesta. Una oración compuesta, evidentemente, es una oración que está formada por varias oraciones simples y estas oraciones pueden estar vinculadas a través de nexos coordinantes, a través de nexos subordinantes o pueden estar yuxtapuestos. En este tutorial vamos a ver bien qué significa la coordinación, la subordinación y la yuxtaposición. Sí les voy a dar un tip importante. A la hora de encontrar cuáles son las oraciones que forman parte de la oración compuesta, lo más inteligente es buscar los verbos, porque habrá una oración por cada verbo que encontremos. Esto incluye obviamente a las perífrasis verbales. Por ejemplo, estoy comenzando a realizar la tarea. Entonces ahí tenemos una perífrasis verbal y por tanto esto se considerará como un solo verbo. Si tienes dudas sobre el tema de las perífrasis, te invito a revisarlo en mi tutorial. Entonces vamos a comenzar con el primer tipo de oración compuesta, que es la oración coordinada. La oración coordinada se caracteriza porque las oraciones que forman parte de la oración compuesta están unidas a través de nexos coordinantes que generalmente son conjunciones, como por ejemplo la conjunción y. Una cosa importante de las oraciones coordinadas es que tienen el mismo nivel sintáctico y semántico, es decir, que tienen la misma importancia. No existe una oración que esté subordinada a la otra, sino que ambas oraciones, en el caso de las oraciones compuestas coordinadas, son igual de importantes. Ahora, ¿qué características tiene una oración coordinada? Como ustedes están viendo ahorita en pantalla, pues 1, independencia sintáctica y semántica, porque sin importar la cantidad de oraciones que existan, todas tendrán el mismo nivel jerárquico, o sea, la misma importancia. No va a haber una oración que dependa de la otra o que esté subordinada a la otra. Hay nexos coordinantes, que son conjunciones o locuciones conjuntivas. La más común, obviamente, es la conjunción y. Las oraciones van a tener el mismo nivel de jerarquía. Los nexos, esto es importante, los nexos no entrarán en la delimitación de las oraciones. Esto es importante porque diferencia a las oraciones compuestas coordinadas de las subordinadas. Y lo otro importante es que va a haber una estructura muy semejante a un lado del nexo y al otro. ¿Qué ejemplos puedo darles de oraciones compuestas coordinadas? Bueno, las que vemos ahorita en pantalla. Tenemos ahí 3 oraciones. La primera dice así: Pilar terminó la tarea y se durmió. Si ustedes se fijan aquí, nosotros tenemos 2 oraciones coordinadas. La primera es Pilar terminó la tarea. La segunda es se durmió. Ambas oraciones son igual de importantes. Tienen la misma importancia semántica y sintáctica. Ninguna oración está supeditada a la otra, sino que ambas nos dan información y son igual de importantes. Y existe el nexo y que las está uniendo. Es importante destacar que ese nexo y no va dentro de la delimitación de las oraciones compuestas coordinadas. Y eso lo diferencia de las subordinadas, como vamos a ver más adelante. Leamos la siguiente oración. Ahora jugaremos y después iremos a tu casa. Si se fijan, en este caso, nosotros tenemos una oración coordinada, ahora jugaremos, luego otra oración coordinada, después iremos a tu casa. Ambas están delimitadas y están unidas a través de la conjunción y. Aquí es importante destacar que, como les decía, el nexo no va dentro de la delimitación de las oraciones. Ahora vamos a estudiar cuáles son las oraciones compuestas subordinadas. Como indica su nombre, las oraciones compuestas subordinadas son aquellas donde una oración está subordinada a la otra, o está incrustada a la otra, o depende de la otra para tener sentido. En estas oraciones,
existe una oración principal que es la más importante, la que tiene mayor jerarquía sintáctica y semántica, y hay una oración secundaria que se incrusta en la oración principal, es decir, que apoya, nos da un poco más de información, pero ojo, no es indispensable para que la oración principal tenga sentido. Tan es así que si nosotros suprimimos la oración subordinada, la oración principal sigue teniendo sentido y se sigue entendiendo perfectamente. Pero si hacemos lo contrario, es decir, si eliminamos la oración principal y solo dejamos la oración subordinada, vamos a notar que esta oración subordinada carece de sentido completo porque necesita de la oración principal para tener sentido. Entonces, ¿cuáles son las características de la oración compuesta subordinada? Bueno, como podemos ver en el diagrama, en primer lugar hay dependencia sintáctica y semántica, complementa a la oración principal, nos brinda más información relacionada a la oración principal, usa nexos coordinantes y respeta una jerarquía, porque evidentemente la oración principal siempre tendrá una jerarquía mayor que la oración subordinada. Otra cosa importante es los tipos de nexos que presenta una oración subordinada. Los nexos pueden ser conjunciones, como ustedes están viendo en el diagrama de la pantalla, que pueden ser que, pueden ser sí. También utiliza locuciones conjuntivas como sí, para qué, sin embargo. También puede utilizar adverbios como dónde, cómo y cuándo. También puede usar pronombres y determinantes interrogativos como qué y cuál. También puede usar pronombres y adverbios relativos como qué, cuál y dónde. Ahora, las oraciones subordinadas se clasifican en tres tipos: las sustantivas, las adjetivas y las adverbiales. Voy a hacer un tutorial para hablar de cada tipo de estas oraciones compuestas subordinadas, porque en realidad es bastante información para dejarlo en un solo tutorial. Pero por lo menos tengan claro que las oraciones compuestas subordinadas se clasifican en sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y si desean ahondar más en cada uno de ellos, pues va a haber tutoriales en mi canal donde las voy a abordar de manera separada. Entonces, vamos a poner toda esta teoría en acción en el análisis de oraciones. Ahorita en pantalla ustedes están viendo tres oraciones. Las vamos a leer. Dime que me quieres. Entonces, en esta oración, dime que me quieres, si ustedes se fijan, hay una oración principal, dime que es la que está al principio, y me quieres, que es la oración subordinada porque está supeditada a la principal. En la otra oración, el estadio que visitamos el domingo era horrible, tenemos como oración principal el estadio era horrible, esa es la oración principal, e incrustada a esa oración principal hay una oración subordinada que está introducida por el nexo que. Vean aquí una cosa interesante, que en el caso de las oraciones subordinadas, el nexo que la une a la oración principal va dentro de la oración subordinada, cosa que no ocurría en las oraciones coordinadas, donde los nexos se dejaban por fuera de las oraciones. Y finalmente tenemos una última oración, nos encontraremos donde tú sabes. Entonces aquí tenemos una oración principal, nos encontraremos, y una oración subordinada, donde tú sabes. Y ahora vamos a estudiar el último tipo de oración compuesta que tenemos en español, que son las yuxtapuestas. Las oraciones compuestas yuxtapuestas son aquellas que se unen una a la otra, van pegaditas, sin necesidad de ningún nexo, no utilizan ninguna conjunción, ningún adverbio, sino que van pegaditas y van separadas a través de comas o de punto y coma. Es decir, que las oraciones subordinadas no utilizan conjunciones, no utilizan ese tipo de nexo, sino que podría decirse que por nexo utilizan signos de interrogación o signos de exclamación, utilizan signos. Ahora, ¿cuáles son las características de las oraciones yuxtapuestas? Ustedes la están viendo ahorita en pantalla. En primer lugar, las oraciones se tienen que colocar juntas.
porque ellas van pegaditas, o sea, solo las separa un signo de puntuación. No hay nexos de unión entre ellas, sino signos de puntuación, y tienen una entonación específica porque al no tener un nexo, la entonación y la cadencia es bastante particular porque está separada a través de comas o de punto y coma. Vamos a ver toda esta teoría en acción en estos dos ejemplos. Cantar, bailar, tocar un instrumento. ¿Qué más da? Si se fijan, aquí tenemos varias oraciones yuxtapuestas. Cantar es una, bailar es otra, tocar un instrumento es otra y ¿qué más da? Es también otra. Si ustedes se fijan aquí, todas estas oraciones están separadas a través de coma. Quiere decir entonces que son oraciones compuestas yuxtapuestas. Veamos el otro ejemplo que tenemos aquí. Ese pollo sabe mal, deberías botarlo. Aquí tenemos nuevamente dos oraciones, es una oración yuxtapuesta formada por dos oraciones que están pegaditas, incrustadas la una a la otra y separaditas por una coma. Entonces tenemos aquí ese pollo sabe mal, que es la primera parte de la oración compuesta yuxtapuesta, y deberías botarlo, que es la segunda parte, o sea, la segunda oración que forma parte de la oración compuesta. Bueno, pues a manera de resumen, te quiero recordar entonces que las oraciones compuestas son aquellas que están formadas por varias oraciones simples. El truco para identificarlas es normalmente hay una oración por cada verbo que identifiquemos, y las oraciones compuestas pueden clasificarse en coordinadas, en subordinadas y en yuxtapuestas. Las coordinadas son aquellas que van unidas a través de nexos, como por ejemplo y el nexo que coordina no va incluida en ninguna de las dos oraciones, y ambas tienen la misma importancia semántica y sintáctica. En la oración subordinada, por el contrario, tenemos dos oraciones, una es más importante que la otra, es decir, hay una oración principal y otra oración que se subordina a ella, y en este caso también utiliza nexos, pero el nexo es parte de la oración subordinada. Y finalmente tenemos la oración compuesta yuxtapuesta, que está formada por oraciones simples que están separadas a través de signos de puntuación, normalmente coma o punto y coma. Bueno, y básicamente eso ha sido todo por hoy. Si tienes dudas, consultas, comentarios, te invito a que me los dejes en la casilla de mis comentarios, ya que recuerda que el 50% del contenido de este canal lo decides tú. Por favor, suscríbete y regálame un like. Adiós.